Bienvenidos y bienvenidas a Innovatios, un podcast patrocinado por RIC Energy sobre energías renovables. Innovatios es un espacio de reflexión que nace con el propósito de informar, formar y divulgar sobre diferentes aspectos tecnológicos o socioeconómicos que afectan a la industria energética. Contaremos en cada episodio con expertos en la materia y dejaremos espacio a comentarios, dudas y preguntas en nuestros canales de difusión para todos aquellos que queráis dejarnos consultas. Lo que buscamos con Innovatios es generar un entorno de conocimiento. Hoy hablaremos sobre cómo el urbanismo y las ciudades inteligentes pueden marcar la diferencia en la transición hacia un futuro más sostenible. Hablaremos de la integración de tecnologías limpias en las infraestructuras urbanas y conoceremos el papel crucial de la digitalización y los datos en la gestión eficiente de la energía. También exploraremos cómo involucrar a los municipios en la ciudadanía para fomentar un compromiso real con el medio ambiente y por qué iniciativas como responsabilidad social corporativa son tan importantes para conectar las necesidades de los municipios con los proyectos. Veremos cómo la tecnología potencia la resiliencia de nuestras ciudades y qué desafíos nos esperan en este camino. Acompáñanos en este recorrido hacia una nueva forma de entender y diseñar el entorno urbano con la energía limpia y la transformación digital como grandes aliadas. Comenzamos. Hoy tenemos en este primer programa a 3 invitados que son auténticas figuras en la sostenibilidad y el urbanismo. Ignacio Alcalde, Mónica Sgay y José Antonio Martínez. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ignacio Alcalde es un reconocido experto en ciudades inteligentes y planificación urbanística. Fue vicepresidente de la Fundación Metrópoli, impulsando proyectos innovadores de transformación urbana. Actualmente ejerce como socio fundador en CityFocus, una consultora especializada en inteligencia, y también trabaja para ONU Habitat, la Agencia de Naciones Unidas para las Ciudades. Arquitecto por la Universidad de Navarra, comparte su visión en foros internacionales promoviendo la colaboración público-privada y la innovación para mejorar la calidad de vida de las ciudades. Muy bienvenido seas, Ignacio. Muchas gracias. Mónica es doctora, arquitecta y directora en sostenibilidad en Urban Design Hub, con 20 años de experiencia internacional en grandes proyectos de construcción. Ha liderado más de 70 iniciativas en Latinoamérica, integrado ODS, ESG y Transición Azul, Verde y Digital. Mónica trabaja en nuevas líneas de negocios sostenibles, exponente en foros internacionales y además produce lana merino en Patagonia. Un placer tenerte por aquí, Mónica. Muchas gracias. Y José Antonio Martínez es arquitecto urbanista con más de 25 años de experiencia en proyectos a múltiples escalas. Integra una visión holística y un profundo conocimiento del planeamiento a nivel nacional, impulsando soluciones innovadoras y sostenibles en el ámbito urbano. Actualmente es responsable de urbanismo en RIC Energy. Muchísimas gracias por estar aquí, José Antonio. Muchísimas gracias a ti, Iris, sobre todo por fomentar este espacio que creo que va a ser un éxito, todo un éxito. Muchas gracias. Bueno, pues os dejo, es todo vuestro, el espacio. Pues muy bien, nos hemos reunido partiendo de una circunstancia que es al final las preguntas que te hacen los compañeros, ¿no? En un sector como es el de las energías renovables, que es tan incipiente. Y entonces la pregunta que ha dado lugar a este podcast era, ¿qué es una Smart City? Estamos trabajando en el sentido de la integración en una Smart City. Y mi respuesta, y aquí viene un poco el meter un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Que es realmente un concepto que está manejando ya a nivel social, está bastante asumido, ¿no? Pero estamos viendo desde hace algún tiempo que ese concepto, que se lo he escuchado y le he leído a Ricardo, que han sido más smart que cities, ¿no? Que no ha habido o no ha correspondido a las expectativas y estamos en ese momento de transformación para plantear nuevas soluciones a los retos que se nos presentan. Entonces, desde ese punto de vista de este concepto un poquito trasnochado de la Smart City, ¿qué opináis? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Empiezo yo, Mónica? Adelante. Bueno, pues a ver, en mi opinión, Smart City es un concepto que ha pegado muy fuerte durante las 2 primeras décadas del siglo XX, pero que ya suena viejuno, ya suena superado. ¿Y por qué? Pues porque en su propia esencia había, en mi opinión, un desenfoque de entrada. ¿Cuál es el desenfoque? Pues
el desenfoque, en mi opinión, es que está pensado para vender tecnología. Entonces está más pensado para la cuenta de resultados de las empresas tecnológicas que para los intereses de la ciudad. Y la prueba de que el concepto está ya trasnochado es que hace un año y pico, el MIT, en su revista mensual, le dedicó un número monográfico a las Smart Cities y en la portada decía muerte a la Smart City. Bueno, si esto lo dice el MIT, pues algo sabrán, sí. Hay que cambiar la mirada, lo cual no quiere decir que no sea interesante dotar de inteligencia y de tecnología a la ciudad, por supuesto que sí, pero hace falta otra mirada. Estupendo. Coincido con Ignacio y yo creo que hay una reflexión de la situación que estamos viviendo, ¿no? ¿A qué tiene que responder una Smart City, una ciudad inteligente o un territorio inteligente? Creo que primero la relación entre ciudad y territorio, cómo se sirve una de la otra, y hay una seguridad que hemos aprendido con esto de las guerras, y que es la relación entre la seguridad, agua, energía, comida, y cómo se sirven unas de otras. Entonces, sacar un poco el foco de si Smart es cuán inteligente, sino esa relación ciudad-territorio que nos da y que le brinda al ciudadano. Sí, claramente. Y en mi opinión, la inteligencia de la ciudad, a mí me gusta definirla como la convergencia de inteligencias múltiples. Así es. Porque ahí hay un campo que está sin explorar todavía, que se ha explorado en el caso de las personas, pero no se ha llevado a las ciudades. Y yo estoy trabajando ahora en esa línea y me parece que tiene un recorrido enorme. En el siglo XX a las personas se les medía la inteligencia con una cosa que era el coeficiente intelectual. Y en función de esto te clasificaban. Hoy sabemos que no, que el cerebro tiene dos hemisferios. Y si bien el hemisferio izquierdo es esa inteligencia racional, en el derecho está la inteligencia emocional, la inteligencia creativa. Y lo que interesa en una persona es que desarrolle ambas inteligencias, o todas las inteligencias, mejor dicho. En una ciudad también. Podemos hablar luego de ello. Desde luego. Y permitidme, al hilo de lo que estamos comentando, tener desde aquí un recuerdo especial a la memoria de don José Fariña Tojo, que ha sido maestro de urbanistas y falleció en el día de ayer. Y estaría muy de acuerdo con lo que estamos hablando, porque él siempre tuvo ese enfoque humano, humanístico de la ciudad, que al final, y en resumen, es actualizar un poquito la nomenclatura, pero es o lo que pretendemos que llegue a ser el urbanismo. Efectivamente, ha sido una triste noticia y a todos nos ha afectado, y es verdad que él tenía esa visión humanista y enfocada en la naturaleza, ambos temas, con que cuando esto no estaba de moda, o sea, hace ya 30 años él hablaba de estas cosas, ¿no? Ahora parece que todos nos hemos subido a ese carro, pero él se anticipaba. Así es, fue un pionero, lo defendió con muchísima pasión, ha estado al pie del cañón hasta el último minuto y es un ejemplo para aquellos que seguimos pensando que el urbanismo es una manera multidisciplinar, aunque nosotros seamos arquitectos, pero que engloba también muchas inteligencias desarrollando soluciones, y que las inercias propias que lleva el urbanismo, que conocemos, que son inercias casi seculares, ¿no? Y que estamos limitados por normativas muchas veces, pero sí que nuestras soluciones para estar en el momento exacto, ¿no? Estamos en el momento de aportar poquito a poco, y además hay ya una sensibilidad social que nos permita avanzar como nunca se ha hecho antes, en ese sentido. Sí, yo creo que ahí hay un equilibrio entre participación ciudadana y gestión pública, ¿no? Y hay como dos desafíos paralelos, o sea, cómo se es más sensible y se integra más a los ciudadanos a participar, y por el otro lado, cómo la gestión pública permite que el desarrollo de los territorios integrados. O sea, cuando se habla, ¿no?, de parques eólicos o parques solares, bueno, cómo funcionan en el territorio, cómo aportan energía, cómo ayudan a una comunidad a generar, por ejemplo, comunidades energéticas, pero por el otro lado, en la macroescala, tiene que haber un proyecto país, un proyecto europeo de energía. Cómo es la interconexión territorial, cómo es solidario el territorio. O sea, hay una solidaridad hacia interior y una solidaridad, o sea, hacia la comunidad en la que se está trabajando, y una solidaridad del territorio y una vinculación con Europa, ¿no? Sí, claramente son nuevas escalas, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de las nuevas escalas del hábitat, porque el modelo clásico nos hablaba de ciudades, pero hoy en día hay ciudades, hay metrópolis, y la metrópoli es un concepto absolutamente complejo del cual hay 1000 variantes, ¿no? La ciudad-región, la región metropolitana, estructuras policéntricas de geometría variable, en las cuales la unidad de medida es el tiempo, porque claro, dos ciudades se pueden acercar, no
no porque se muevan físicamente, sino porque mejoran las infraestructuras y se conectan. Y esto nos lleva a otra lectura, que es la del metabolismo urbano, ¿no? Tú citabas la energía, Mónica, pero la energía es una capa del metabolismo urbano y territorial crítica, otra lo es la movilidad y otros temas. Entonces, entender el entorno habitado, el hábitat, como un ente vivo que tiene momentos a lo largo de su historia, momentos incluso de euforia, de depresión, estados anímicos distintos, y que tiene un metabolismo, porque al final pues es como un gran ente vivo complejo que la sociedad ha creado, ¿no? Y al hilo del concepto, ¿no?, que ha aparecido, que es el de metrópolis, que es como el siguiente paso. Es la racionalización del territorio, es el concepto supramunicipal, digamos, ¿no?, de hablar más de territorio y no tanto de divisiones administrativas. Entre Coslada y Madrid no hay una línea. Y en contraposición con la megalópolis, ¿no?, de este núcleo urbano que absorbe energías, y el concepto de metrópolis como integración, ¿no? Metrópolis como concepto complejo que además es el que va a liderar el hábitat del siglo XXI, ya lo está haciendo, y poco estamos hablando de esta cuestión, porque normalmente la mayoría de las conferencias sobre urbanismo empiezan con una verdad a medias, y es que en 2050 más de 2/3 de la población mundial vivirá en ciudades. Yo no estoy de acuerdo. Más de 2/3 será urbano, pero urbano quiere decir que de esos 2/3, uno vivirá en ciudades y el otro en metrópolis. El tercer tercio es el rural. Y me gusta representarlas a esas 3 escalas del hábitat con los colores del semáforo. El tercio rural lo tiene complicado, lamentablemente. Hay que ayudarle a ese. El tercio urbano, pues hay de todo, y el tercio metropolitano va como un tiro en el mundo. Está concentrando inversiones, actividad, magnetismo. No es el mejor diagnóstico, pero es lo que hay. Si no somos conscientes de que eso está pasando, no podemos intervenir de la manera adecuada. Efectivamente. Perdona, por insistir un poquito en el diagnóstico del momento en el que estamos de la metrópolis, para que sea un paciente sano, de detectarlo a tiempo en el momento en el que estamos, y cómo llegar a esa parte ejecutiva, cuál es nuestro papel, nuestra función en ese momento. Bueno, para mí hay un tema clave que es la gobernanza de la metrópolis. Y sobre esto hay mucho por hacer, porque de la misma manera que en la ciudad está claro, el límite es municipal y hay una institución, el ayuntamiento, que gobierna, y luego hay otros entes. Pero sin embargo en la metrópolis, por su propia definición, es compleja. Entonces no se gestiona como una ciudad grande, es otra cosa. De la misma manera que un tigre no es un gato grande, es otro bicho distinto que se comporta de manera distinta. Entonces hay mucho por hacer en la definición de mecanismos de coordinación interadministrativa, supramunicipal, etcétera, para que ese ente funcione, porque ahí es donde se está cociendo todo. Así es. Sobre el medio rural, que decías es el tercio, ¿no?, en el semáforo, el tercio rojo. Bueno, la tecnología permite la deslocalización del trabajo, y eso trae una buena noticia, ¿no? Totalmente. Los parques eólicos, los parques solares, no están en las metrópolis, están en el territorio y afectan el medio rural. Entonces, puede haber una sinergia positiva entre ellos. O sea, y de qué manera podemos trabajar y pensar juntos qué pasa en este medio rural, que además nos garantiza la seguridad de agua, energía, comida a la metrópoli, a la ciudad. Totalmente, y yo añadiría más, puede haber y debe haber. O sea, tenemos que fomentar que surja, porque a lo mejor de manera espontánea no surge, y hay que ayudar a que eso suceda, porque lo que es cierto es que las 3 escalas del hábitat son complementarias, y el ser humano, que tiene tendencia a la gran aglomeración en la metrópolis, sin embargo, necesita también el medio rural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conectar esos mundos. Y esa conexión requiere pues miradas de estrategia territorial, miradas, digamos, amplias. Por ejemplo, el desarrollo del campo, cuando pretendemos generar una agricultura competitiva en los mercados internacionales, tiene una condición, y es la cercanía a una ciudad. Porque el campo solo, si no tiene a menos de 2 horas un aeropuerto, una universidad, laboratorios, despachos de abogados para hacer los contratos, etcétera, la industria, el parque tecnológico, ese campo, si no tiene eso cerca, no puede generar una agricultura competitiva. Por lo tanto, ambos entes se necesitan. La clave, la planificación de escala supramunicipal, estrategias territoriales con la sensibilidad, digamos, de todas las escalas del hábitat.
¿Cuál es tu experiencia con la gobernanza en las distintas escalas? Cuando haces los diamantes, cuando planteas los diamantes territoriales, la materialización de los diamantes, cuando se llega digamos, de esa gran visión que nos ilusiona a todos y creo que todos hemos aprendido y nos ha dado mucha valentía a los que trabajamos en esto porque nos animamos a entrar en el territorio con otra mirada, ¿no? Habéis llegado y habéis dicho, vamos a pensar la escala de los diamantes. Y entonces, ¿cómo logras que se vayan concretando esos diamantes, no? Depende mucho de la institucionalidad. El voluntarismo de un equipo técnico llega hasta donde puede llegar, pero hay un momento en el que si la institución se lo cree y lo aplica, eso funciona. Y yo tengo, en mi experiencia profesional, que ya son unas cuantas décadas, casos de ambos, casos de éxito y casos en los que un trabajo se ha quedado en una estantería. Entonces, si analizamos los casos de éxito, vemos que la clave es que la institución se lo crea. Y bueno, pues como referencia quizá más clara, la estrategia territorial vasca que diseñamos en los años 90 y que se viene aplicando desde 1997 a lo largo de un cuarto de siglo. Pero la clave no es que el documento esté más o menos acertado, estaba muy trabajado, obviamente, pero luego la institución lo ha ido aplicando todos los días. Y entonces eso ha transformado el territorio. Hay otros casos en los que no, pues el líder político no lo ve, lo deja en una estantería y entonces el impacto es nulo, ¿no? Y cuando tenés cambios de líderes y de colores en las distintas escalas de territorio. Eso es clave. Para mí, un rasgo de madurez de una sociedad es la permanencia de las políticas, de los proyectos, etcétera, más allá de los líderes. Y eso, lamentablemente, vemos con bastante frecuencia que llega un líder, tira lo que hizo el anterior y empieza de cero. Cuando dices, hombre, ¿tú tienes la legitimidad para poner tu impronta? Por supuesto que sí, pero no tienes la legitimidad para ignorar el legado del líder anterior. Puedes cambiar un poco el rumbo, pero debes ser responsable porque no es propiedad tuya, es de la sociedad. Y ahí creo que las agencias de desarrollo donde participen, ¿no?, todos los partidos y además los ciudadanos y además las empresas. Entonces, cuando tienes a los tres adentro de una agencia de desarrollo, no importa el color que se mueva. Yo hace muchísimos años tuve la suerte de trabajar en Argentina, en la Corporación Buenos Aires Sur, que era para reequilibrar el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y el consejo rector eran gerentes de cada uno de los partidos políticos y una estrategia única. Y de las pocas cosas, mira que en Argentina han pasado cosas en estos 20 y pico de años, y si entras, la Corporación Buenos Aires Sur ha subsistido. Y bueno, yo creo que en esa época también estaba Bilbao y era un poco lo que se miró, Sí, bueno, el caso de Bilbao yo creo que ha sido clave el que la transformación se ha hecho, para mí, a partir de una cuestión, y es desde la absoluta necesidad, o sea, desde una situación tan crítica que eso ha obligado a ponerse de acuerdo, pero lo cierto es que se pusieron de acuerdo, se hizo bien y bueno, pues ahí está, ¿no? Y sigue habiendo retos, como articular en torno a la ría está todavía, es la columna vertebral de Bilbao, pero hay que sacarle más partido, darle más protagonismo aún, ahí hay mucho por hacer aún. Sin duda, y retomando este concepto de la inteligencia de las ciudades, tiene mucho que ver con ese consenso político, ¿no? El social está muy bien y la información por parte de la ciudadanía nunca han sido tan evidentes, ¿no?, en los movimientos sociales en relación a las cosas que acontecen, pero es verdad que esta necesidad de consenso y de diálogo que tantas veces hemos comentado de cara a las administraciones, ¿no?, por la propia complejidad normativa en este caso concreto de España, ¿no? Hemos encontrado trabas a la hora de desarrollar cuando pues esta territorialidad tan marcada, y es necesario, en mi punto de vista, vamos, ya es bastante obvio y racional, pensar que tiene que haber acercamientos, en el sentido que decías, Ignacio, yendo más allá de la mera visión política y que haya un compromiso y haya por ejemplo, hay documentos como la Agenda 2030 sobre la cual muchos municipios han desarrollado documentos que en muchos casos están muy bien, pero es que tampoco tiene un carácter normativo. Bueno, ojo, pero la fuerza no está ahí. Y te lo digo porque además tuve la suerte de participar en el grupo motor de redacción de la Agenda Urbana Española,
precisamente con José Fariña, que era otro de los expertos que estaban en el grupo de arranque, y guardo además un recuerdo muy, muy positivo de las aportaciones y de los debates con él en concreto. Y en aquel momento, cuando se redactó el documento, recuerdo que en la constitución del grupo el ministro nos lanzó un mensaje, nos dijo: este documento no va a ser normativo, pero no penséis que por eso no va a tener fuerza, porque va a ser el documento referencial que se va a exigir cuando haya pues subvenciones, fondos europeos, etcétera. Por lo tanto, a veces es más inteligente mano de hierro con guante de seda. No es obligatorio, pero si tú quieres acceder a fondos como los que ahora se están repartiendo, los EDIL, las estrategias de desarrollo integrado local, pues vas a tener que disponer de un plan de acción, de agenda urbana. Así que, bueno, a veces influye más algo que no se obliga, pero que es un incentivo, ¿no? Yo lo que me he estado encontrando en los últimos meses en municipios que tienen desarrollado un documento es que después no son capaces, o muchas veces se contradicen con el propio contenido, y aquí hablando un poquito del tema de las renovables, ¿no? Porque al final todo el mundo está a favor de las renovables. Renovables sí, pero no aquí. Es bastante lo que me estoy encontrando. Y desde la empresa en la que estoy actualmente, desde RIC, sí que han tenido la sensibilidad de contar con un urbanista para que haya un diálogo abierto con los técnicos municipales y apoyarles, escucharles muchísimo, repasar con ellos los documentos de agenda urbana y ver el encaje que puedan tener para ir de la mano, en definitiva, ¿no? Y aportar las soluciones desde este punto de vista de las nuevas tecnologías, el no llegar con una solución X que la normativa te permite colocar ahí, sino decir, bueno, vamos a ver, ¿qué necesidades tenéis energéticas? ¿Qué necesidades de autoconsumo tenéis? ¿Cómo podemos tratar esto? ¿Cuáles son los mejores terrenos según vuestro planeamiento vigente o el futuro? Y es un poco el fondo de la estrategia. José, pero también tú tienes varios desafíos, porque tienes puntos de interconexión que están en un lugar y no en otro, con lo cual los terrenos están vinculados a la red española donde tú llevas la energía. Claro. Entonces, ahí hay una negociación que es un poco doble con ellos. Con la escala de los famosos diamantes, se puede pensar dónde están, o sea, poder tener esa visión territorial a escala España. Además, si te querés interconectar a un futuro con Europa y ya se está exportando algo cuando hay unos picos, pero exportar energía de manera robusta, por supuesto, tienes que hacer una lectura territorial global, ¿no? Es decir, a ver, hoy en mi infraestructura, ¿cuáles son los puntos de interconexión? ¿Cuáles son medioambientalmente el capital natural a preservar? Culturalmente, ¿qué es lo que tengo que cuidar? ¿Cuáles son los municipios? Perfecto. E ir acercando diferentes escalas. Pero al final es como de un lado del tablero y del otro lado del tablero, ¿no? Es esta infraestructura que es absolutamente necesaria, cómo llega de manera amable a los ciudadanos y a las comunidades donde se tiene que implantar. Es fundamental. Y te diría, José, que creo que la palabra que yo pondría sobre la mesa como desafío, que creo que es transversal a todo, es la integridad con la que las cosas se manejan. Entonces hay una integridad territorial, una integridad vinculada al capital humano, al capital natural, al capital cultural, y yo creo que cuando se manejan esos escenarios se sienten y se van acercando posiciones. O sea, el campo es tremendamente vulnerable, es pequeño, la producción es difícil, es un trabajo arduo. Iris dijo que yo produzco lana merino en la Patagonia. Sí, sé bastante lo que es el campo. Mi campo está al lado de un parque tecnológico donde se producen, entre otras cosas, investigación en energía nuclear. Entonces, sí hay toda una relación entre campo, nuevas energías, nuevas tecnologías, y cómo eso a Río Negro, que es la provincia, le tiene que dar una visión de futuro distinta, ilusionante, real. Y la palabra que siempre está sobre la mesa es integridad.
Yo desde luego creo que nuestra sociedad aspira a tener energías limpias. Cada vez que leo en prensa que la energía eólica o la solar van tomando un porcentaje mayor, me emociona, me encanta oír eso. Evidentemente en algún sitio tendrá que estar, porque si no lo queremos en ninguna parte, pues no tendremos esa solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que planteas, hacer las cosas bien, incorporar al desarrollo energético la variable de ordenación territorial, ordenación urbana, sensibilidad hacia la cultura, hacia el entorno, y no entrar como elefante en cacharrerías, sino buscar la manera, mediante el diálogo, como estás planteando, con los responsables municipales, para ver dónde, de qué manera y en qué condiciones debe estar ubicada esa instalación. Es lo que se llama hacer las cosas bien, ¿no? Y ahí yo reivindico la planificación, sí, la visión integral, la ordenación del territorio, pero a partir del criterio de que queremos esas energías y más, necesitamos esas energías. No podemos hablar de descarbonización si luego nos dedicamos a poner pegas, ¿no? Efectivamente. Entonces sí que, por mi parte, sí que os transmito que ahora mismo es un escenario muy delicado, pero al mismo tiempo muy excitante, porque tienes la oportunidad en un momento muy incipiente de estar en ese momento y sentarte a escuchar, ¿no? Y saber que hay una serie de tecnologías que lo van a mejorar, que las herramientas tecnológicas, pues eso, como herramienta y con el fin de humanizar todas las decisiones que tomemos, pero que tenemos, yo que sé, el uso del dato. Nunca ha habido tantos datos y una manera más eficiente de manejarlos, ¿no? Incorporar eso a la toma de decisiones, aparte de la emoción, aparte del ideal, del conocimiento, del tratamiento del territorio. Pero yo considero que estamos en un punto tan interesante para desarrollar nuestro campo sobre urbanismo, pero teniendo en cuenta estas nuevas sensibilidades, estas nuevas soluciones, ¿no? Y afrontando estos nuevos retos, que, bueno, me parece que es un momento... Yo diría que nos ha tocado vivir la época más interesante y apasionante de la historia conocida hasta el momento. Las siguientes no sabemos, pero nunca en la historia de la humanidad había habido una época como esta de tanta amplitud, velocidad e intensidad del cambio. Por lo tanto, es una época de sorpresas. En 5, 10, 20 años ves cosas que nadie más ha visto históricamente, ¿no? Y es interesante estar ahí e intervenir. Sí, hay una paradoja, ¿no? Que toda la transición energética es imposible sin la buena gestión de los datos. Pero a su vez, nada como los datos consume más energía, con lo cual lo que tienes en un futuro es una necesidad aún mayor de energías y de energías limpias. Efectivamente. Por supuesto, pero la misma es racionalización y vamos en ese camino. Te quiero decir, estamos en un momento muy embrionario de todo esto y estamos viendo, yo qué sé, los campos fotovoltaicos ahora mismo son inmensos, pero lógicamente se va optimizando la tecnología y cada vez va a ser más pequeñito, va a necesitar menos superficie. Estamos hablando ya de soluciones de almacenamiento, estamos hablando de plantas de biometano, muy importantes para el desarrollo del mundo rural, ¿no? En el que aprovechas todos los desperdicios y tal y le estás dando una valorización. Bueno, es un momento muy, muy interesante. Totalmente. Y yo creo que la clave es integrar esa cantidad de nuevas tecnologías y nuevas soluciones en una nueva mirada humanística. Totalmente. En la que nosotros decimos, en la forma de trabajo que tenemos en City Focus, en nuestra empresa, es una definición de inteligencia urbana que también sirve para el territorio, que se basa en 3 pilares. El primer pilar son los valores. Y si no tienes claros los valores, no puedes seguir. Y hacemos, cada vez que trabajamos en una ciudad, un primer ejercicio de indagar en los valores. Cuando eso está claro, el segundo pilar es construir una visión. Ajá. Y la visión es pensar cómo quieres verte en 2050, cómo quieres dejar la ciudad a tus hijos, a la siguiente generación. Y en tercer lugar, le pones la capa tecnológica. Pero en tercer lugar. El problema de la Smart City es que lo ponía en primer lugar y por eso quebró, ¿no? ¿Algún comentario sobre lo que... No, coincido, creo que hemos coincidido todos en el mismo camino, ¿no? Que es un camino de sensibilidad y de integridad. Y a partir de eso encontrar el desafío, que el tuyo al final es en un punto concreto establecer una tecnología o una infraestructura concreta, ¿no? Y me parece maravilloso que puedas tener esta lectura
del territorio, de la macroescala en la Unión Europea y en este punto de ese municipio teniendo un parque eólico y que eso se pueda transmitir. Porque crea esa ilusión, crea los valores, sos parte de algo más, de qué manera estás integrándote a un conjunto de intervenciones de parques eólicos, de parques solares, haciendo mix de energías, y eres parte de un juego mucho más grande, que es un futuro renovable. Un futuro ya es, pero un futuro aún más de energías limpias, ¿no? Cuando hablábamos de la huella ecológica o de la huella ecológica positiva, ¿no? Entonces, puedes dar vuelta, eres parte de esto que está dando vuelta, una huella ecológica negativa en un territorio que es positivo medioambientalmente, energéticamente, que te va a permitir en los temas rurales por ahí tener financiaciones más blandas porque estás utilizando energías renovables para tu producción agrícola, dónde están los parques logísticos, cuál es tu salida. Ir de la mano de un urbanista es un camino ganado, ¿no? Yo desde aquí pues agradecer directamente a RIC porque tuvieran en su momento detectaran o diagnosticaran esta necesidad, ¿no? De tener a alguien con una visión y yo realmente estoy muy agradecido por permitirme profesionalmente pues lo que es una pasión como es el urbanismo y haber desarrollado planes y estar en contacto tal, pero esta vuelta de tuerca me parece básicamente apasionante por esa encrucijada en la que estamos. Y además creo que es muy diferencial porque es obvio y todos lo sabemos que hay otras empresas que han tenido una aproximación más tosca al tema, una aproximación de llegar a una ciudad y a un municipio rural y colocar esas instalaciones pues en lugares que no son aceptados por la comunidad, con lo cual, pues ahí está la oportunidad, marcar la diferencia y hacer las cosas bien, ¿no? Es fundamental, ya no desde el punto de vista de empresa, sino el punto de vista de ciudadano, ¿no? De ciudadano, de estar siempre abierto a las necesidades y el máximo respeto al territorio y a sus habitantes. Y no estar reñido al final el negocio con la racionalidad, con el medio ambiente, con el bienestar ¿no? Y tener una amplitud de miras, pero siempre que te permita afrontar y ir a cosas más grandes, ¿no? No, lo que es fascinante es que tú partes de la concreción de un proyecto y no de una gran visión o un plan maestro. Entonces, tengo que concretar un proyecto anclado a una gran visión. Entonces, partes de la concreción. Sí. Y eso es maravilloso, porque lo ves realizado en el territorio, ¿no? Y en la manera que sean exitosos, parece como muy fascinante, ¿no? Lo es absolutamente. Y cuando ves que realmente estás aportando una solución a unas necesidades que a lo mejor son las migajas de la gran visión que podemos tener del urbanismo, pero que son cosas, o sea, como plantar en tiempos, había que meter en algún sitio una planta o una torre de alta tensión, ¿no? Había que meterla, ahí estaba, ¿no? Podíamos mirar para otro lado, pero ahí estaban y la nuestros transformadores, ¿no? Y los necesitábamos, ¿no? Pero esta vuelta de tuerca y esta oportunidad que tenemos de ofrecer estas, digamos, pequeñas incomodidades, ¿no? Porque no dejan ser unas cosas de cierto aspecto, pero sí integrarlas de la mejor manera posible en función de una visión global y atendiendo siempre a este crecimiento que decimos mucho más allá del límite territorial, de tener esta visión supramunicipal, ¿no? No estamos hablando de subregiones, centrándonos, por ejemplo, en Madrid, ¿no? O el trabajo extraordinario que estás haciendo ahora mismo en Alicante, ¿no? Sí, al final es un trabajo de visión, de pensar qué ciudad queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? O a los hijos de la generación que ahora es la generación madura. Por eso nosotros trabajamos siempre con esa mirada dual, la mirada a medio plazo, medio largo plazo, pongamos 25 años, la visión 2050, y luego las acciones a corto para ir dando pasos y llegar a eso, ¿no? Entonces, es clave construir esa visión y es clave también hacerlo en alianza con los actores locales. Claro. A eso le llamamos inteligencia colectiva, como otra
capa dentro de esa mirada de la convergencia de inteligencias múltiples, la inteligencia social, y la desarrollamos, como decías al principio, Mónica, con procesos participativos. La participación es uno de los temas sobre los que hay mucho que hablar, porque muchas veces no se hace bien, se hace para cubrir el expediente, y bueno, pues nosotros desarrollamos foros de líderes en los que extraemos, mediante metodologías adecuadas, pues un poco el mínimo común múltiplo de la opinión, el sentido común, entendido por la inteligencia común. Una persona puede decir algo más o menos acertado, pero cuando ya tienes la opinión de un grupo, lo que subyace es la inteligencia colectiva, y eso es brutal, eso es de un valor enorme, ¿no? Y ayuda mucho como base para definir el modelo de ciudad a futuro. Vale, pues bueno, la verdad es que es una auténtica delicia escucharos, se me hace cortísimo, media hora, pero bueno, como esto va a ser un programa anual, yo no prometo, o mejor dicho, prometo coger todo esto y hacer una segunda parte en algún otro momento, si os apeteciese volver con nosotros. Muchísimas gracias por todo esto, saco un montón de reflexiones de este ratito, de este entorno multidisciplinar, del enfoque humano, humanístico, íntegro, y nosotros, como RIC, es verdad que estamos trabajando en toda esta aproximación para entender las sensibilidades de los territorios, y desde luego me quedo con la frase de estamos viviendo en el momento más interesante de la historia y vamos a trabajar desde este lugar. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Y como comentábamos al principio del programa, vamos a habilitar comentarios en todas las plataformas donde subamos este programa, en iVoox, en Spotify, en YouTube, y por supuesto en nuestro perfil de LinkedIn, para recoger todas las reflexiones que la gente pueda tener, nuestros oyentes, que serán muchos y bien recibidos. Cualquier idea o sugerencia, estamos abiertos siempre, en cualquier momento. Podremos hacer una recopilación e ir tratándolas a lo largo de los programas. Y de nuevo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. La conversación ha sido súper interesante y quedamos abiertos para continuarla a través de los comentarios que lleguen por estas plataformas y a vuestra disposición. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un privilegio, muero de ganas de ver tus intervenciones en el territorio y los proyectos concretados, los ciudadanos contentos y el campo teniendo un nuevo futuro. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por tus palabras, lo que no hago más que recoger de alguna manera el trabajazo enorme que hacéis vosotros. Y sois inspiración al final, ¿eh? Después que tengamos la oportunidad de llevarlo a la práctica, pues con toda la ilusión del mundo, ¿no? Pero desde luego muchísimas gracias por vuestro trabajazo constante. Bright green future, keep it in our sight.